Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Geometría 1, Introducción a la Geometría Moderna en otras instituciones. Ahora bien, si consideramos dos circunferencias arbitrarias, el eje radical es el lugar geométrico de los puntos P, tales que la potencia de P con respecto a ambas circunferencias coinciden. Y la palabra eje nos hace pensar que esto será una línea recta. ¿Y cómo demostramos que esto es o no una línea recta? Bueno, entonces aquí el diagrama nos está pegando de gritos de cómo vamos a hacer nuestra demostración, ¿sí? Entonces fíjense muy bien en esta figura. Entonces, como la potencia es la misma, pues podemos tomar las rectas que pasan por el punto donde las potencias coinciden y los centros de cada uno de ellos. ¿Ok? Y tenemos el eje radical. Vamos a ver qué propiedad especial tiene ese eje radical. Bueno, entonces tenemos nuestras dos circunferencias, 6C' con centros O y O', radios R y R' respectivamente, y vamos a tomar un punto P que tenga las mismas potencias con respecto a la circunferencia C y con la circunferencia C'. Trazamos las rectas que pasan por los centros de 6C' y el punto P respectivamente, y la recta que une a los centros O y O', y a continuación vamos a tomar una recta perpendicular a la recta que une los centros y que pase por el punto P. Entonces, como la recta PO pasa por el centro de la circunferencia C, corta la circunferencia C en dos puntos, vamos a llamarlos A y A', y de igual manera la recta que pasa por P y O', el centro de C', corta la circunferencia C' en dos puntos, B y B'. Entonces, por definición de potencia, y ya que P estamos suponiendo que es un punto que tiene la misma potencia con respecto a las circunferencias, PA por PA' coincide con PB por PB'. Bueno, entonces ya tenemos esta parte de aquí, esta primera igualdad. Pero fíjense aquí, nos está quedando un triángulo OPO' dividido por una perpendicular PM. Entonces en realidad lo que tenemos son tres triángulos, el OPO', el OPM y el MPO'. Pero como PM es perpendicular a OO', cada uno de estos triángulos OPM y O'MP son triángulos rectángulos, y en todo triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces sabemos cuánto es el cuadrado de OP en términos de PM y MO, y también sabemos cuánto es el cuadrado de PO' en términos de O'M y MP. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues simplemente vamos a ver qué pasa cuando consideramos el cuadrado de PO menos el cuadrado de R, y le vamos a quitar en ambos términos el lado común MP. ¿Ok? Esta parte la vamos a quitar en ambos términos. Entonces tenemos que el cuadrado de PO menos el cuadrado de R menos MP cuadrada es igual a MO cuadrado menos R cuadrada. Aquí me comí, perdón, menos R' elevado al cuadrado. PO cuadrado menos R cuadrado menos el cuadrado de MP es MO cuadrada menos R cuadrada. Entonces simplemente estamos usando aquí que OP cuadrada es lo mismo que PO al cuadrado, y aquí estamos restando MP cuadrado, que es lo mismo que PM al cuadrado. Entonces esto nos está dando el cuadrado de MO. Entonces estos dos se juntaron
Y nos da MO al cuadrado al despejar. Estos dos se juntan, nos da el cuadrado de MO' y le estamos restando el cuadrado de R'. Más cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Entonces MO al cuadrado menos R cuadrada va a ser igual a MO' al cuadrado menos R' al cuadrado. Entonces ahora sí, ya corregimos esto y tenemos por ende esta igualdad. Pero esto, ¿qué más nos está diciendo? Entonces, OM más MO' que multiplica OM menos MO' es igual al cuadrado de OM menos el cuadrado de MO'. Un término por su conjugado es diferencia del cuadrado, pero como consecuencia del inciso anterior, OM menos MO' al cuadrado es el cuadrado de R menos el cuadrado de R'. Entonces ya aquí sacamos esta deducción. Y como OM más MO' es igual a OO', ya que estamos tomando segmentos orientados, despejando OM menos MO', nos queda que esto es igual a R cuadrada menos R' al cuadrado sobre la longitud del segmento OO'. Entonces este punto M satisface esta identidad, pero solamente hay un punto M que satisface esa identidad, ya que si tuviéramos otro, bueno, entonces ON más NM menos MO' debería también ser igual a OM. Aquí nada más hacemos la contracción ON más NM es OM menos MO'. Y esto, ya que estamos diciendo que N también satisface esta identidad, nos debería dar ON menos NO'. Pero si esto es ON menos NO', pues igual, procediendo de manera análoga, esto es OM más MN menos NO'. Entonces, obtenemos esta identidad, pero esta identidad lo que nos dice es que MN es 0, pero si un segmento tiene longitud 0, significa que sus extremos coinciden. Y entonces, si un punto tiene potencias iguales con respecto a dos circunferencias, este está en la perpendicular que une, en una perpendicular que une a sus centros. Entonces el problema es, ¿y cómo le hago para encontrar exactamente en dónde está este punto M? No tiene por qué ser el punto medio, En general no va a ser el punto medio, nada más es una M. Entonces aquí tenemos este punto. Estamos suponiendo que tenemos un punto, que ya conocemos un punto. En este momento no sabemos cómo encontrar todavía un punto con estas propiedades. Y fíjense ustedes que todos los pasos tienen su recíproco, todo lo pueden deshacer. Entonces todos los pasos son reversibles, por lo tanto, con esto concluimos nuestra demostración. Bueno, como mencionamos, si nuestras dos circunferencias se cortan o se intersecan, su eje radical pasa por los puntos comunes. Entonces, si solamente se tocan en un punto, trazamos la perpendicular a la recta que une a los centros por ese punto. Si se cortan en dos puntos, pues trazamos la recta que pasa por estos dos puntos. Si los centros de dos circunferencias de radios desiguales se aproximan, el punto M se va hacia el punto al infinito de la recta OO', y así MP tiende a la recta al infinito, y por esta razón se define el eje radical de dos circunferencias concéntricas distintas como la recta al infinito, y el eje radical de dos circunferencias concéntricas iguales queda indefinido. ¿Ok? Bueno, entonces el siguiente teorema nos va a dar la clave para poder obtener el eje radical de cualquier circunferencia, o si no les he dicho cómo se obtiene de dos,
pero este teorema, que es para 3, nos va a dar la respuesta a nuestra cuestión. Entonces supongamos que tenemos 3 circunferencias C, C' y C' con centros O' y O', radios R, R' y R' respectivamente. Si consideramos los ejes radicales de las 3 circunferencias, bueno, ya sabemos que van a ser perpendiculares respectivamente a las líneas que unen a los ejes. Estas 3 líneas que nos están representando a los ejes radicales van a concurrir siempre en un punto, ¿sí? Entonces, esta es la afirmación que estamos haciendo. Y entonces, pues vamos a suponer que nuestras circunferencias son distintas y no concéntricas para poder trabajar, ya que si son concéntricas, o no está definido el eje radical, si coinciden, o es la recta al infinito, y entonces no tendríamos problema. Entonces ahí están nuestras hipótesis. Tenemos 3 circunferencias, sus centros, sus radios. E1 va a ser el eje radical de C y C'. E2 el eje radical de C' y C'. Y E3 el eje radical de C y C' respectivamente. Entonces lo que estamos afirmando es que estas 3 líneas concurren, es decir, se intersecan en un punto. Bueno, si nuestros 3 puntos O', O' y O' no son colineales, vamos a llamar P al punto donde concurren los ejes E1, que es el eje radical de C y C', y el eje radical de C' y C', que es E2. Entonces estamos suponiendo que estos dos ejes concurren en un punto P y afirmamos que este punto P también pertenece al eje radical 3. Para demostrar esto simplemente vamos a usar la definición de potencia. Entonces, como el punto P está en el eje radical E1, pues tenemos que la potencia con respecto a la circunferencia C y C' coinciden. Y entonces tenemos que PO menos R cuadrada es PO' menos R' al cuadrado. Pero como también está en el eje radical de la circunferencia C' y C', que es E2, pues tenemos que su potencia con respecto a la circunferencia C' y C' coinciden, es decir, PO' menos al cuadrado, perdón, aquí me comí un cuadrado, PO' al cuadrado menos R' al cuadrado es igual a PO' al cuadrado menos R' al cuadrado. Luego entonces, el cuadrado de PO menos el cuadrado de R, ya que cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, coincide con el cuadrado de PO' menos el cuadrado de R'. Pero si estos dos son iguales por definición de eje radical, el punto P está en el eje radical de las circunferencias C y C', que es la recta E3. Por lo tanto, cuando O', O' y O' no son colineales, los 3 ejes son concurrentes. Si nuestros 3 puntos fueran colineales, ya que los ejes radicales son perpendiculares a las líneas que unen a los centros, los 3 ejes radicales deberían ser rectas paralelas. Pero si son paralelas, estos se están cortando, están concurriendo en el punto al infinito de cualquiera de ellas, con lo que concluye nuestra demostración. Muy bien. Y ahora, yo les dije, esto nos sirve para determinar el eje radical de 2 circunferencias cuando éstas no concurren. ¿Cómo demostramos eso? Bueno, entonces, supongamos que tenemos 2 circunferencias C y C' con centros O y O' respectivamente y que nuestras 2 circunferencias no se intersecan. Entonces, ¿cómo obtenemos su eje radical? Bueno, entonces vamos a considerar una tercera circunferencia auxiliar
que corte tanto a la circunferencia C como a la circunferencia C', ¿ok? Al menos en 2 puntos. Entonces, esto lo podemos hacer de muchas formas, pues en particular, una forma de hacerla para poder generar una herramienta es que consideramos la recta que une a O con O'. Sobre este lado construimos un triángulo equilátero. Ya sabemos que dado cualquier segmento finito podemos construir un triángulo equilátero A, O, O'. Y con centro en O', calculamos una circunferencia que pase por O y por ende también va a pasar por O', porque todos sus radios son iguales. Entonces fíjense que esta nueva circunferencia va a intersecar tanto a C como a C' en 2 puntos, BB' y CC' respectivamente. Y el eje radical de 2 circunferencias que se cortan es precisamente la línea recta que pasa por los puntos de intersección. Entonces esta va a ser un eje radical, vamos a ponerlo en rojito, y esta otra línea va a ser el otro eje radical. Entonces esta nueva circunferencia, vamos a ponerle su nombre, se va a llamar CB'. Aquí está. Ya tenemos aquí a CB'. Para conservar la misma notación, a este vamos a llamarlo OB'. Entonces aquí ya tenemos nuestro triángulo equilátero determinado por estos puntos, con centro en O y radio OB', que es lo mismo que OB', O'. Trazamos la circunferencia CB' y este sería el eje radical entre C y CB'. Entonces este sería un eje radical, este es el otro eje radical, pero acabamos de demostrar que el eje radical entre C y CB' y C', estos 3 ejes, o sea, estos 2 rojos y el que no conocemos, que es el de C y C', concurren. Entonces no solamente concurren, sino que van a ser perpendiculares a la línea que pasa por O y O'. Y dices, mira, qué bien. Entonces ya sé que este punto de aquí, que es donde están concurriendo, vamos a llamarlo P, como en nuestra proposición. Vamos a ponerlo también en color rojito. Este es un punto que tiene la misma potencia con respecto a C que con respecto a CB', tiene la misma potencia con respecto a C' y a CB', y por lo tanto su potencia con respecto a C' y a C es exactamente la misma. Entonces P es un punto en el eje radical de C y C'. Sí. Ahorita corrijo la letra. Entonces el punto P está en este eje radical. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Ahora tomar la perpendicular por el punto P a la línea recta que une los centros O y O'. Ya está. Entonces este es el eje radical buscado. Entonces vamos a ponerlo de un color magenta para distinguir que este es el buscado. ¿Sí? Entonces para eso nos sirvió esta proposición. Bueno, el punto en donde concurren los ejes radicales de 3 circunferencias se denomina
el centro radical. Y con eso terminamos esta sesión. Hasta luego.